Precisamente estamos con un congresista de la bancada de Renovación Popular que ha presentado un proyecto con la preocupación de que las cárceles no son suficientes, entonces está planteando que se reconstruya el frontón. Sobre ese tema y sobre otros vamos a hablar con el congresista Alejandro Muñante. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Empecemos por hablar de su proyecto de reconstruir, porque el frontón son unas ruinas. Exacto, ahora. Exacto. Habría que reconstruirlo completamente en la isla llamada el frontón como el penal y ampliar Chayapalca, ¿no? Exacto. Esas son las propuestas que se ponen sobre el debate en mi proyecto de ley, que es un proyecto de ley obviamente declarativo. No es nuestra función como congresistas abrir penales o construir penales. Ponemos al debate este proyecto porque la Presidenta de la República, en su último mensaje a la Nación, señaló de que se iban a construir 2 penales para justamente enfrentar el hacinamiento en el que vivimos. Bueno, lo que yo estoy haciendo es decirle, señor Presidente, el frontón y Chayapalca pueden ser una opción. Como también podrían ser quizás el CEPA, por ahí una congresista ha presentado un proyecto de ley, como podría ser en cualquier otro lugar. Lo importante aquí, más allá de nombres, es que se construya por lo menos 2 centros penitenciarios en nuestro país. Más allá de nombres y más allá de lugares. Exactamente, claro. Porque yo le podría, por ejemplo, plantear la objeción de que el frontón está en una isla que podría tener un futuro distinto al penitenciario y ser un espacio natural que los limeños vayan a conocerlo, a disfrutar de él. Por ejemplo, está en la ruta de unos tours que se hacen a diario a las Islas Palomino. Así es. No, porque a San Lorenzo no hay. Hay una base no hay tours, ¿no? militar ahí. Claro, pero hay tours a las Islas Palomino, exacto, donde hay lobos marinos y otras especies de la fauna. Entonces, podría afectar la existencia de un penal, el turismo y la posibilidad de que ese sea un área natural protegida para disfrute de los limeños. Podría ser, pero creo yo que si en este momento sopesamos cuál es la mayor necesidad que tienen los peruanos, el tema de la inseguridad sin duda alguna está como primer lugar, ¿no? Y creo yo que no se puede combatir la inseguridad ciudadana o la criminalidad si no tiene un lugar donde colocar a los criminales. Claro, pero podemos buscar otros lugares. Podría ser otro lugar. Lo importante es que se haga, ¿no? La presidenta ha señalado que se van a destinar 300 millones de soles para construir esos penales. Bueno, hasta este momento no hay nada. El Tribunal Constitucional ya ha dicho que si hasta el 2025 no se construyen más penales, los que están actualmente, varios de ellos, tienen que cerrar. Y los presos, los reos, tienen que ser conducidos a un penal donde no haya hacinamiento. Pregunta, ¿en qué penal no hay hacinamiento en este país? En todos. Entonces va a ser una situación bastante compleja. Sí, y por esa razón es que el Ejecutivo incluso se está equivocando cuando está adoptando como política el deshacinamiento a través de la liberación de reos que hayan sido sentenciados a una pena de 10 años. Entonces, no creo que eso realmente contribuye a la seguridad ciudadana. De repente, pues usted es aficionado como yo a las lecturas y a las ficciones, a la narrativa penitenciaria, he oído de la isla de Alcatraz, ¿no? Lo que sucede, Fernando, es que, mire, el frontón ya tiene una experiencia. Ya existió un penal ahí, claro, desde el tiempo de Leguía, ¿no es cierto? Cerró en el tiempo de Alan García en su primer gobierno. O sea, ya hay una experiencia, ya se vivió, ya sabemos lo que es tener un penal en esa zona. El penal, la isla de Frontón está completamente saneado, le pertenece al Estado. En cambio, construir un penal en otro lugar que fácilmente se podría dar, lo que ocurre con nuestro país y con todos los sectores donde se quiere construir algo, un colegio, un hospital, el tema del saneamiento, el problema del levantamiento del suelo, estudio topográfico, etcétera, etcétera. ¿Cuánto demora hoy en día sanear un terreno en nuestro país? Por lo menos 5 años. Tenemos un grave problema en estos momentos. Tenemos un plazo de caducidad del 2025 con la sentencia del Tribunal Constitucional. Algo tenemos que hacer. Y creo que el frontón de una u otra manera se presta para, tal vez, ¿por qué no poner algo provisional hasta que se construya una megacárcel? Además de eso, Chayapalca sí cuenta con un terreno. Claro, en todo caso, usted realistamente sabe que no lo va a decidir el Congreso, sino el Estado, y que su ley, usted mismo
lo ha dicho, es declarativa. Así es. Hablemos de algo que no es declarativo, el conflicto con la Junta Nacional de Justicia. Usted es vicepresidente de la Comisión de Justicia. Ahora el Congreso está pidiéndole al TC que dilucide este tema de que el Poder Judicial no debiera frenar un proceso parlamentario. Así es. Pero sigue otra vez el tema de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, lo que sucede es que el Tribunal Constitucional, creo yo, que es el legitimado de poder dar una solución a esta problemática. Pero no da cierta fatiga ya el tema de la Junta Nacional de Justicia. Si ya este año van a... Pero lo peor sería... van a escoger a sus reemplazos. Sí, claro, pero lo peor sería dejar ese antecedente, ¿no? Es decir, y que podría volver a repetirse. Tendríamos que zanjar este tema de una buena vez. Y yo creo que el Tribunal Constitucional tiene en sus manos la oportunidad perfecta como para dilucidar hasta dónde puede llegar la Junta Nacional de Justicia y hasta dónde el Congreso puede aplicar el control político. Pero lo que tendría con este pedido que dilucidara el Tribunal Constitucional es respecto a esa investigación que se hizo en la Comisión Nacional de Justicia. Esa fue la que se paralizó. Lo que no se paralizó es esa que, por pedido suyo y de otros congresistas... Esa no está paralizada. Claro, esa no está paralizada. Claro, pero de una u otra manera esta sentencia que entra a tallar sobre la falta de procedimiento y la falta de definición de causa grave le afecta directamente, ¿no? Porque eso podría ser un argumento que puede ser utilizado después. Pero esa que no está paralizada, cuando se reanude la legislatura, que debe ser en marzo, ¿no? O sea, en unas 3 semanas más o menos. Sí, por lo menos. ¿Usted va a pedir que en el primer pleno que haya se vea ese tema? Sí, claro, porque corresponde, está pendiente y además porque la sentencia del Poder Judicial no le afecta directamente, es decir, no está contemplado dentro de sus alcances en resolutivos. Y ahí salga lo que salga el resultado, pierdan o no, porque necesitan 87 votos, que es bastante. Exactamente, ahí es ya alto. Se olvidan, volteamos la página y pasan a otros temas. Bueno, está pendiente la acusación constitucional, ¿no? Por este mismo tema. Y justamente fue lo que observaba el abogado de la Junta Nacional de Justicia, que esto debería verse en todo caso por un proceso de acusación constitucional. Bueno, si las mociones de remoción no cumplen su propósito, esperando que el Tribunal Constitucional haga lo propio, dilucidando este tema, la acusación constitucional sigue su curso. Usted es consciente de que la mayoría de la gente lo que ahora quiere no son esas peleas de la Junta, sino ver al Congreso aportando en temas de seguridad, de reactivación económica. Lo que sucede es que el Congreso también tiene que aportar con la gobernabilidad y con la institucionalidad, y creemos que lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia es ir en contra de la institucionalidad. Por eso creo que es importante que este tema se zanje de una vez. Bueno, este año de todas maneras se va a renovar porque vence su mandato. Sí, claro, ¿no? 2024. Y ustedes estarán vigilantes que se cumpla ese proceso y que se cumpla. Sí, de la mejor manera, ¿no? Ya. Ahora, si es aportar a la gobernabilidad, hay un serio problema de gobernanza con el tema de la inseguridad. Exacto. Tenemos un ministro del Interior muy débil, ya la Fiscalía lo va a empezar a investigar, un excomandante de la policía que ha dicho incendios sobre el ministro, cosa que no estábamos acostumbrados a ver. ¿Qué puede ser ahí al Congreso para obligar al Ejecutivo a una definición? Bueno, si este va a seguir siendo tu ministro, respáldalo bien, porque es muy débil, y si no, cámbialo. ¿Qué es lo que puede hacer el Congreso? A ver, ya se está iniciando un proceso de interpelación contra el ministro. Entiendo que ya se están recabando las firmas contra él para poder llamarlo. ¿Y usted está a favor de eso? Sí, por supuesto. ¿Con ánimo de censura ya? Mira, yo he sido uno de los primeros congresistas que le ha pedido a la presidenta que pueda cambiar de ministro, porque considero, como usted bien lo dice, hay una falta de liderazgo, hay una falta de claridad en sus declaraciones. Entonces, en estas circunstancias en las que vivimos, en una creciente inseguridad ciudadana, no podemos tener el lujo de tener un ministro que se le vea débil, endeble, sino más bien alguien que tenga la personalidad y el liderazgo suficiente como para afrontar este problema. Aunque ahora dijo que renunciar sería un acto de cobardía. No necesariamente, también puede ser un acto de decoro, ¿no? Depende de cómo lo vea. Pero yo creo que la Presidenta de la República tiene en sus manos en estos momentos la posibilidad de enmendar esta decisión y colocar a alguien que de repente pueda darle esa sensación a la ciudadanía de que se va a tomar el toro por las astas. ¿Usted me está diciendo que conversó con la Presidenta o declaró? No, he declarado en más de una Presidenta. oportunidad, así efectivamente, ¿no? Entonces no estamos viendo un cambio en la política contra la inseguridad. Advertí también esto, que, o sea, que no se trata solamente de censurar al ministro, cuando estábamos viendo el caso del señor Vicente Romero. Se trata de cambiar la política. Y efectivamente... ¿Usted estuvo a favor de censurar a Romero? Sí, nosotros como bancada se decidió... ¿Y se arrepiente? No, es más, pero en realidad como bancada se votó, no se votó a favor tampoco.
O sea, estuvimos cuestionando un poco la política, pero también sabíamos que había un sector importante de alcaldes que ya venía trabajando con el ministro. Entonces también era ir en contra de ese trabajo que se había desarrollado. Pero con el actual ministro sí estamos demandando mejores planteamientos, que no se está dando, ¿no? La política sigue siendo la misma, infructuosa hasta el día de hoy, y la inseguridad sigue creciendo. Otra gran preocupación de los peruanos es la indefinición respecto a la economía, ¿no? Estamos en un contexto aún recesivo. Claro. Y tenemos pues a un ministro de Economía que no parece contar con el respaldo pleno del Ejecutivo, porque sabemos que la presidenta estuvo buscando un eventual reemplazo y los programas han cambiado varios de nombres, que Compunche, que Somos Unidos, ¿qué demandarían ahí ustedes respecto a la definición de algo tan crucial como la política económica? En marzo también se viene una interpelación al ministro actual, justamente para poder conocer más de cerca cuáles son las políticas que va a llevar a cabo. Porque claro, como usted dice, se menciona un programa, luego se desdice, se menciona otro, y así sucesivamente. Necesitamos darle tranquilidad a la población. Y yo creo que esta interpelación, que ya se cuenta con las firmas, ¿no? Y que solamente aguarda la legislatura que inicia a partir de marzo, podamos ver si es que existe algún cambio o es que se va a presentar pero lo mismo, no todo es interpelación, ¿no? Porque incluso la lectura de la ciudadanía ya se ponen a tachar sin importar qué viene después. Hacer. Pero no de pronto también pueden forzar al Ejecutivo a que quede más clara una agenda, ¿no? Lo hacemos a través de nuestro pronunciamiento, de nuestras acciones, pero también a través del control político a sus ministros, ¿no? El Ejecutivo tiene que tener una lectura bastante clara cuando el Congreso decide interpelar a un ministro. O sea, el Ejecutivo debe entender que no es por puro egoísmo o consigna política, sino porque hay un motivo suficiente para poder hacerlo. En el caso del ministro de Economía existen serios cuestionamientos, así como actualmente existe también con el ministro del Interior. Entonces, si el Ejecutivo no es capaz de entender eso, entonces persiste en algo que podría generar mayor conflictividad con los peruanos. Muchísimas gracias, congresista Alejandro Muñante, por habernos acompañado, y volvemos.